En la aviación de combate hay cifras que se repiten como si fueran verdades eternas, números que parecen cerrar cualquier discusión. El F-15 Eagle tiene más de 100 derribos confirmados en combate aire-aire sin haber sido abatido en enfrentamientos directos, un récord que lo coloca oficialmente como el rey invicto de los cielos modernos. Pero esa estadística esconde un detalle que casi nadie menciona. La mayoría de esas victorias no pertenecen a Estados Unidos, pertenecen a Israel. Y aquí es donde la historia deja de ser técnica y se vuelve estratégica, porque el F-15 que vuela con la estrella de David en el fuselaje no es el mismo que despega desde una base norteamericana. Por fuera parecen idénticos, dos motores, alas extendidas, silueta dominante, pero por dentro son criaturas distintas. Durante décadas, ingenieros israelíes desmontaron, reprogramaron y rediseñaron sistemas críticos del avión hasta convertirlo en algo que Boeing jamás imaginó. No fue una simple modernización, fue una apropiación tecnológica. Para entender por qué ocurrió esto, hay que retroceder a mediados de los años 70. Israel enfrentaba una amenaza concreta y humillante. Los MiG-25 soviéticos sobrevolaban su territorio a velocidades cercanas a Mach 3. Eran intocables. Los F-4 Phantom israelíes no podían alcanzarlos, y cada vuelo enemigo era un recordatorio brutal de vulnerabilidad estratégica. Israel necesitaba algo más rápido, más potente, más dominante. Estados Unidos ofreció su nuevo caza de superioridad aérea, el F-15A. Cuando los primeros ejemplares aterrizaron en 1976, fueron recibidos como un salvavidas nacional. Lo llamaron BAS, Halcón, pero apenas comenzaron a operarlo, surgió una realidad incómoda. El avión estaba diseñado para la doctrina estadounidense, combatir en Europa con apoyo de grandes redes de radar, aviones AWAC y estructuras logísticas masivas. Israel no tiene ese lujo. Israel combate solo, rodeado, con menor profundidad estratégica. Cada misión es existencial. Y allí comenzó la primera transformación. Los técnicos israelíes no se limitaron a aceptar el sistema tal como venía. Ajustaron el radar APG-63 para ampliar su alcance operativo más allá de los parámetros recomendados. Recalibraron sensores, adaptaron software. No pedían permiso, necesitaban resultados. En 1979, apenas meses después de su incorporación plena, un F-15 israelí logró el primer derribo mundial contra un MiG-25 sirio. No fue solo una victoria aérea, fue una señal geopolítica. El mito del interceptor soviético invulnerable había terminado. Pero ese era apenas el comienzo. En 1981 llegó una prueba aún más crítica. Irak avanzaba con su reactor nuclear en Osirak. Israel tomó una decisión que cambiaría la región para siempre: destruirlo. La distancia era extrema. Los F-16 encargados del ataque apenas tendrían combustible para ir y volver. Necesitaban protección total durante el trayecto. Ahí el F-15 BAS mostró su primera adaptación estratégica profunda. Ingenieros israelíes modificaron la gestión de combustible y optimizaron la configuración de tanques externos para maximizar alcance sin sacrificar capacidad de combate. Pero lo más importante ocurrió en el plano invisible: la guerra electrónica. Sistemas desarrollados localmente comenzaron a interferir comunicaciones y radares enemigos. No era solo escolta, era supresión activa de la conciencia situacional iraquí. Cuando los F-16 llegaron al objetivo, el sistema defensivo estaba desorientado. El reactor fue destruido. A partir de ese momento, el F-15 dejó de ser únicamente un caza de superioridad aérea. Se convirtió en un instrumento de proyección estratégica. Y en 1982, durante la Guerra del Líbano, la transformación quedó expuesta de manera brutal. En apenas días, la Fuerza Aérea Israelí logró decenas de derribos contra aviones sirios sin sufrir pérdidas propias en combate aire-aire. La clave no fue solo el piloto,
fue la integración de armamento nacional. Mientras otros dependían de misiles que exigían posicionarse detrás del enemigo, Israel ya operaba el Python 3, desarrollado por Rafael, capaz de atacar desde ángulos frontales, capaz de sorprender a pilotos que creían estar fuera de peligro. Pero lo verdaderamente disruptivo no fue el misil, fue el software que permitió que el radar del F-15 se comunicara perfectamente con un arma que no era estadounidense. Israel abrió la arquitectura, reescribió interfaces, integró sistemas propios dentro de una plataforma extranjera. Eso cambió todo, porque en ese instante el F-15 israelí dejó de ser un producto importado y se convirtió en una plataforma nacionalizada, una base sobre la cual podían construir independencia estratégica. Y cuando un país logra independencia tecnológica en un sistema de combate de alta complejidad, el equilibrio regional empieza a inclinarse. Lo que ocurrió después no fue simplemente evolución, fue algo mucho más profundo. Fue la creación de un avión que ya no respondía únicamente al diseño original, respondía a una doctrina completamente distinta. Y esa doctrina estaba pensando en algo mucho más lejano que Siria o Irak. Estaba pensando en un objetivo que, décadas después, sigue en el centro de todas las discusiones estratégicas del Medio Oriente. En los años 90, el entorno estratégico cambió de forma silenciosa pero irreversible. La Guerra del Golfo dejó una lección clara. Las futuras guerras no serían solo de superioridad aérea, serían de penetración profunda, ataques de precisión y supervivencia en entornos saturados de defensas antiaéreas modernas. Israel lo entendió antes que muchos. Ya no bastaba con dominar el cielo cercano. Había que poder cruzar cientos, incluso miles de kilómetros, atacar objetivos estratégicos protegidos por sistemas rusos avanzados y regresar sin apoyo externo. Eso exigía algo diferente. Estados Unidos ya tenía una respuesta: el F-15E Strike Eagle, una versión optimizada para ataque profundo. Israel lo solicitó, pero no lo aceptó sin condiciones. Cuando recibió sus aviones, los recibió prácticamente vacíos de ciertos sistemas sensibles, y eso fue exactamente lo que quería. Así nació el F-15I, Raham, el trueno. El Raham no fue una simple variante de exportación, fue una reinvención. Israel reemplazó componentes clave de misión por tecnología propia. La computadora central estadounidense fue sustituida por sistemas desarrollados localmente. ¿La razón? Autonomía. Si mañana una empresa israelí desarrollaba un nuevo misil, una nueva bomba o un nuevo sistema de guerra electrónica, no tendría que esperar aprobación, códigos fuente ni integración externa. Sus propios programadores podían actualizar el software y hacerlo operativo. Eso no es solo una mejora técnica, es soberanía militar. Uno de los primeros elementos revolucionarios fue el casco Dash, desarrollado por Elbit. Antes de que el famoso sistema JHMCS estadounidense se popularizara, los pilotos israelíes ya podían fijar blancos simplemente mirando hacia ellos. El misil no seguía el eje del avión, seguía la línea de visión del piloto. En combate cerrado, eso cambia las reglas del juego. Un enemigo que cree estar fuera del ángulo de disparo puede descubrir demasiado tarde que el misil ya viene hacia él. El Python 4 y posteriormente el Python 5 explotaron esta ventaja al máximo. Maniobrabilidad extrema, capacidad de ataque en todos los ángulos, incluso disparos contra objetivos ubicados detrás del propio avión. Eso convierte a un caza grande y pesado en una amenaza letal incluso frente a plataformas más ágiles. Pero el verdadero salto cualitativo vino en el ámbito invisible, la guerra electrónica. El sistema SPS-1000 y otras soluciones desarrolladas por industrias israelíes fueron programadas específicamente para reconocer firmas de radares rusos y sistemas utilizados en la región. No era un sistema genérico, era una herramienta diseñada para el entorno real de amenazas. Cuando el avión detecta que está siendo iluminado por un radar enemigo, no solo emite interferencia, identifica el tipo exacto de radar y responde con un patrón específico para degradarlo o confundirlo.
automatizado, preciso, adaptado. Es una forma de invisibilidad dinámica. A eso se suma la integración de armas como la Spice 2000, una bomba guiada con capacidad electroóptica que no depende exclusivamente de GPS, reduciendo vulnerabilidad ante interferencias electrónicas. Puede comparar en tiempo real el terreno con imágenes almacenadas en su memoria y ajustar su trayectoria con precisión métrica. Esto permite lanzar desde decenas de kilómetros de distancia y golpear objetivos fortificados con alta probabilidad de éxito. Luego está el Rampage 2, un misil aire-tierra supersónico diseñado para destruir defensas aéreas de largo alcance. Lanzado desde distancia segura, acelera y cae en ángulos difíciles de interceptar. Es un mensaje claro: el F-15I no solo puede atacar, puede abrir camino. Y todo esto ocurre mientras mantiene capacidad plena de combate aire-aire. Pero hay un elemento adicional que suele pasar desapercibido: los tanques conformables. Estos depósitos externos, integrados al fuselaje, permiten transportar combustible adicional sin ocupar los puntos de anclaje de armamento. Reducen resistencia aerodinámica comparado con tanques tradicionales y amplían significativamente el alcance operativo. En términos prácticos, esto significa que el F-15I puede despegar cargado de armas pesadas, recorrer largas distancias y mantener reservas suficientes para maniobrar o enfrentar amenazas imprevistas. Algunos informes incluso sugieren que ciertas configuraciones israelíes incorporan sensores adicionales o equipos de comunicación avanzados en estos módulos. Eso convertiría al avión no solo en atacante, sino en nodo de red. Y aquí es donde la evolución entra en una nueva fase. Reportes recientes indican que Israel ha comenzado a integrar radares AESA propios, como el EL-ME2052, fabricado por ELTA, un radar capaz de rastrear múltiples objetivos simultáneamente en aire y superficie, con mayor resistencia a interferencias y mejor capacidad de seguimiento. Si esta integración está plenamente operativa, significa que el F-15 israelí posee capacidades sensoriales equiparables a las versiones más modernas desarrolladas en Estados Unidos. Y entonces llegamos a 2024. En un contexto regional cada vez más tenso, Israel firmó un acuerdo para adquirir nuevas versiones basadas en el F-15EX y actualizar su flota existente. Esta nueva generación incrementa carga pesada, mejora sistemas digitales de control y se prepara para integración total en red con el F-35 ADIR. La combinación es estratégica. El F-35 actúa como plataforma furtiva de penetración y detección avanzada. Identifica amenazas, transmite datos. El F-15 recibe esa información y lanza cargas pesadas desde posiciones seguras. Es la fusión de invisibilidad y potencia bruta, un sistema híbrido que multiplica capacidades. Pero cuando se observa esta evolución completa, la pregunta deja de ser técnica y se vuelve política, porque modificar profundamente una plataforma extranjera durante décadas no es solo una decisión de ingeniería, es una declaración de independencia estratégica. Y en una región donde cada decisión puede redefinir el equilibrio de poder, esa independencia puede ser el factor determinante. Sin embargo, hay un escenario específico que explica por qué esta transformación nunca fue opcional. Un escenario que se encuentra a más de 1000 kilómetros de distancia y abajo de la Tierra. Ese escenario tiene nombre propio: instalaciones subterráneas profundamente fortificadas, protegidas por capas de defensa aérea, enterradas bajo montañas y diseñadas para resistir ataques convencionales. Durante años, el debate estratégico en Medio Oriente ha girado alrededor de una pregunta incómoda: ¿quién tiene la capacidad real de alcanzar objetivos endurecidos a larga distancia sin depender de terceros? Aquí es donde el F-15 israelí deja de ser un avión histórico y se convierte en una pieza central de cálculo geopolítico. Porque una cosa es dominar el espacio aéreo cercano, otra muy distinta es proyectar poder a más de 1000 kilómetros, penetrar sistemas como el S-300 o el S-400, atacar objetivos enterrados y regresar sin reabastecimiento obligatorio. Eso requiere alcance, carga útil masiva y supervivencia electrónica,
y el F-15I fue moldeado exactamente para eso. Su capacidad de carga supera las 13 toneladas en las versiones más recientes. Puede transportar múltiples misiles aire-aire para autoprotección y al mismo tiempo bombas antibúnker de gran peso diseñadas para penetrar estructuras reforzadas. No es un caza ligero, es un camión de armas supersónico con inteligencia integrada. Pero la verdadera ventaja no es solo física, es digital. Con la integración en red con el F-35 ADIR, la doctrina cambia radicalmente. El F-35, gracias a su baja detectabilidad, puede acercarse más al espacio aéreo enemigo, mapear radares activos, identificar posiciones y transmitir información en tiempo real. Esa data llega al F-15, que puede permanecer más atrás, fuera del alcance óptimo de ciertas defensas, y lanzar munición guiada con precisión quirúrgica. Es una arquitectura de combate en capas. El furtivo detecta, el pesado golpea, y cuando ambos operan bajo una red propia, con software nacional y capacidad de actualización independiente, la velocidad de adaptación se acelera. Si aparece una nueva amenaza radar, el sistema puede reprogramarse. Si surge un nuevo misil, puede integrarse sin depender de autorizaciones externas. Eso altera el balance regional, porque la dependencia tecnológica es una forma de vulnerabilidad estratégica. Israel decidió reducirla al mínimo en uno de sus sistemas más críticos. Además, hay otro elemento menos visible, pero igualmente importante: la experiencia acumulada. Décadas de operación real en conflictos, ajustes constantes, lecciones aprendidas en combate. Cada actualización no fue teórica, fue basada en escenarios concretos. Esa cultura de modificación permanente convirtió al F-15 en una plataforma viva. Y entonces surge una comparación inevitable. Muchos países optan por comprar siempre la versión más moderna disponible, apostando a que la superioridad tecnológica viene empaquetada desde fábrica. Israel eligió otro camino: adquirir una plataforma robusta y reconfigurarla internamente hasta hacerla única. No es simplemente una cuestión presupuestaria, es una filosofía, porque cuando posees el código, posees el ritmo de innovación. Cuando posees la arquitectura, posees la capacidad de sorpresa. En un hipotético escenario de conflicto de alta intensidad, la sorpresa tecnológica puede ser tan decisiva como la cantidad de aviones disponibles. Un radar que no responde como el enemigo esperaba, un misil que gira en un ángulo que parecía imposible, una interferencia que bloquea una frecuencia crítica en el momento exacto. Pequeños detalles que cambian resultados. Y en el contexto actual, donde las tensiones regionales fluctúan entre la disuasión y la escalada, la existencia de una plataforma capaz de combinar alcance, carga pesada, guerra electrónica avanzada y autonomía digital introduce una variable que ningún planificador puede ignorar. El F-15 israelí ya no es simplemente un avión heredado de los años 70, es una síntesis de 4 décadas de adaptación. Una plataforma que evolucionó de interceptor de superioridad aérea hasta bombardero estratégico conectado en red con capacidad de operar en entornos saturados y regresar. Y esa evolución envía un mensaje. No se trata únicamente de tener el avión más nuevo, se trata de entender qué necesita tu doctrina, qué amenazas enfrentas y cuánto control estás dispuesto a ceder sobre tu propio sistema de combate. En el cielo de Medio Oriente, la competencia no es solo tecnológica, es existencial, y cuando un país convierte una plataforma extranjera en un instrumento completamente alineado con su propia estrategia, el resultado no es solo un caza mejorado, es una declaración de que la supervivencia depende de la innovación constante. La pregunta ahora no es si el F-15 israelí es diferente, la pregunta es cuánto influye esa diferencia en cualquier cálculo futuro de poder en la región. Porque si alguna vez se cruza cierto umbral, no serán solo los aviones furtivos los que definan el resultado, serán esos gigantes veteranos, cargados hasta el límite, respaldados por décadas de modificaciones invisibles, los que marcarán la diferencia entre disuasión y acción. Cuando se analiza fríamente el panorama estratégico actual, hay una realidad que pocos mencionan con claridad. Las guerras modernas no se ganan únicamente con tecnología nueva, sino con tecnología dominada. El F-15 israelí no es el avión más moderno del catálogo global.
No es furtivo como el F-35, no es de sexta generación, no es un proyecto experimental. Es algo más peligroso. Es un sistema completamente entendido por quienes lo operan. Cada cable, cada línea de código, cada modificación fue pensada bajo la lógica de un país que no puede permitirse errores estratégicos. Israel no tiene profundidad territorial, no tiene margen para perder una guerra prolongada. Su doctrina aérea no es expansiva, es preventiva. Por eso, el F-15 no fue reemplazado, fue transformado. Mientras muchas fuerzas aéreas esperan que el fabricante entregue actualizaciones, Israel las crea. Mientras otros dependen de aprobaciones externas para integrar nuevas armas, Israel escribe su propio software. Mientras algunos compran la plataforma y aceptan sus límites, Israel rediseña esos límites. Y eso tiene implicancias concretas. En un escenario de tensión máxima, donde las defensas aéreas modernas forman burbujas densas y los objetivos estratégicos están enterrados a decenas de metros bajo roca, se necesita algo que combine tres factores al mismo tiempo: alcance extremo, carga masiva y supervivencia electrónica. El F-35 aporta invisibilidad y sensores avanzados, pero no puede transportar el mismo volumen de armamento pesado que un F-15 modificado. No puede lanzar múltiples bombas antibúnker de gran tonelaje en una sola salida. No fue diseñado para ser el martillo principal. El F-15 sí. Por eso, la nueva generación basada en el F-15EX no es una compra nostálgica, es una decisión racional. Más carga útil, fly-by-wire digital completo, mayor vida estructural, integración plena en red, preparado desde fábrica para recibir, otra vez, el toque israelí. La combinación F-35 y F-15 no es redundante, es complementaria. Es una arquitectura pensada para conflictos reales, no para exhibiciones aéreas. Pero hay un aspecto aún más profundo. Durante décadas, Israel convirtió al F-15 en una plataforma abierta antes de que el concepto se popularizara en Occidente. Mientras muchos sistemas militares eran cerrados y rígidos, el F-15 israelí evolucionaba como un ecosistema adaptable. Eso significa que el verdadero poder no está solo en el misil Python, en la Spice o en el Rampage. Está en la capacidad de integrar el próximo sistema que todavía no conocemos, porque el ritmo de innovación es un arma, y cuando un país controla su propio ritmo, puede adelantarse a amenazas emergentes sin esperar ciclos industriales largos o decisiones políticas externas. Esa autonomía tecnológica genera algo más importante que superioridad aérea, genera incertidumbre en el adversario. Un adversario puede estudiar el manual de un F-15 estándar, puede analizar sus especificaciones públicas, puede modelar su comportamiento en simulaciones, pero no puede predecir con exactitud las modificaciones internas, las actualizaciones de software, las capacidades electrónicas específicas adaptadas a su propia red de defensa. La sorpresa se convierte en un multiplicador de fuerza. Y en una región donde la disuasión es frágil y el margen de error es mínimo, ese multiplicador puede definir el resultado antes de que el primer misil sea lanzado. Por eso, cuando analistas militares hablan de posibles escenarios futuros en Medio Oriente, no observan únicamente a los cazas furtivos de última generación, observan a esos F-15 veteranos, reforzados, reprogramados, interconectados, porque saben que detrás de esa silueta clásica hay 4 décadas de aprendizaje acumulado, 4 décadas de modificaciones silenciosas, 4 décadas de preparación para el escenario más complejo posible. Y entonces surge la pregunta final: ¿es mejor comprar siempre lo más nuevo o dominar completamente lo que ya tienes y convertirlo en algo único?
¿Es el F-35 el símbolo del futuro o es el F-15 transformado el verdadero pilar de poder? La respuesta no es solo técnica, es estratégica. Y en el cielo del Medio Oriente, la estrategia no es un concepto académico, es la línea que separa la disuasión de la escalada. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la apuesta por modificar y reinventar plataformas existentes es más inteligente que depender constantemente de la última generación disponible? ¿O piensas que, tarde o temprano, la tecnología más nueva siempre terminará imponiéndose? Déjalo en los comentarios. Si este análisis te ayudó a ver el panorama con otra perspectiva, apóyalo con un like. Suscríbete y activa la campana para seguir profundizando en los sistemas que realmente definen el equilibrio global. Porque en este canal no hablamos solo de aviones, hablamos de poder.